Pues Dios les bendiga, ¿verdad? A toda persona, ¿verdad? Que nos quisiera escuchar. Me presento, ¿verdad? Mi nombre es María Lorena Juan el Cielo y pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él fue el que nos dio la idea, ¿verdad? De abrir este canal para que nosotros, ¿verdad? Demos testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, en nuestros corazones y pues les comparto esta hermosa bendición, ¿verdad? Que yo tuve. Eh, el privilegio, ¿verdad?, de compartir el Evangelio a mi abuelito, ¿verdad? Darle las buenas nuevas de gran gozo, ¿verdad? Como dice la Escritura, de decirle, ¿verdad?, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Nosotros todos, ¿verdad?, somos pecadores, fuimos pecadores porque Cristo, ¿verdad?, ya nos ha salvado, ¿verdad? Hemos llevado a cabo lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque dice la Escritura, ¿verdad?, que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se debe de confesar para salvación. Y pues quiero empezar, ¿verdad?, compartiendo este lindo testimonio, ¿verdad?, de los milagros que Dios hizo, ¿verdad?, en la vida pues, de mi abuelito, ¿verdad?, en vida, porque ciertamente él ya no está, ¿verdad? Él ya partió con Dios, ¿verdad? Pero quiero compartirles estos testimonios, ¿verdad? Que sea de bendición para su vida, porque ciertamente, ¿verdad? Hubo muchos milagros, ¿verdad? Que él hizo, señales, y se los comparto y que sea para la honra y gloria de Dios. Pues quiero compartirles, ¿verdad? Que cuando le compartí el Evangelio a mi abuelito, ¿verdad? Pues lo estuvimos llevando a la iglesia, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? Fueron momentos de prueba o de lucha, porque pues en aquel entonces yo estaba embarazada, ¿verdad? De mi segundo hijo y yo sentía, ¿verdad? Malestares, molestias, ¿verdad? Porque tenía síntomas de aborto. Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que cuidó de mí, ¿verdad? Yo a veces analizo, ¿verdad? Medito y yo digo, pues Dios fue el que me ayudó, me dio esa fortaleza, ¿verdad? Porque aún sintiendo esos síntomas y malestares, pues yo decidí, ¿verdad? Llevar a mi abuelito, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios a la iglesia, ¿verdad? Y lo estuvimos llevando un tiempo, ¿verdad? Y, y yo recuerdo, ¿verdad? Que en aquel entonces, ¿verdad? Este, pues él tenía una petición, una necesidad, ¿verdad? Que tenía, dice, el deseo, ¿verdad? De extraer agua, ¿verdad? Para sus terrenos. Y nos decía, ¿verdad? Que no le daban permiso para un pozo que él quería, ¿verdad? Hacer. Y nos comentaba, ¿verdad? Y en una ocasión que fuimos a la iglesia, ¿verdad? Mi esposo le dijo, abuelito, ¿quiere usted que expongamos su petición, su necesidad en la iglesia? Y en aquel entonces, ¿verdad? Él dijo, pues sí. Y, y pues yo digo, ¿verdad? Que ahí fue la mano de Dios, ¿verdad? Porque dice la escritura, si dos o tres de nosotros se pusieran de acuerdo en alguna petición y se la pedimos al Padre, dice que Él lo haría. Entonces, yo recuerdo, ¿verdad? Que después pues no recuerdo bien con exactitud, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Solo recuerdo que en una ocasión él nos dijo, ¿qué creen? Dice, ya tengo los permisos para el pozo. Y le preguntábamos, bueno, ¿y cuándo fue? ¿Qué hizo? Y nos decía, dice, eso es lo que no sé, dice, yo siempre fui, dice, y nunca pude conseguir nada, dice, y solo es de que yo recuerdo que, dice, en una ocasión, dice, llegué de trabajar y me recosté, dice, me recosté en la recámara, dice, y, y divisando, dice, en un mueble que tenemos, dice, ahí encontré un folder y me dio curiosidad y dice que empezó a ver y dice que eran los permisos ya con sellos, con firmas, con todo. Y nos decía él que pues preguntó a la familia, ¿verdad? Que le dieran razón. ¿Quién fue el que recibió aquellos papeles? Y nos comentaba que dice que no sabe nadie quién fue el que recibió los papeles. Y nos decía él, ¿verdad? Que fue no sé si en aquel entonces con agua o no recuerdo, ¿verdad? Pues fue a preguntar acerca de estos papeles que él había recibido y le decían que efectivamente él ya tenía los permisos para poder extraer agua. Pues yo puedo decir que ahí fue pues un milagro de Dios, ¿verdad? Que le concedió a él
y no sé, ¿verdad? Por medio de eso, ¿verdad? Él creyó, ¿verdad? Que pues que no sé, que la oración tiene poder. Y yo recuerdo, ¿verdad? Que pues estaba muy contento, muy agradecido, ¿verdad? Por aquel milagro que él recibió. Y pues yo también, ¿verdad? Puedo decir que pues ahí vi la mano de Dios, porque como les decía, ¿verdad? Yo con esos malestares, este, mm, ahora, ¿verdad? Me pongo, a veces me pongo a meditar y yo digo, no sé, Dios me en verdad me guardó porque pues no sé, podía haber tenido, no sé, alguna hemorragia o algo, pero pues yo también, ¿verdad? Decidí, ¿verdad? Pues llevar a mi abuelito en aquel entonces al culto, a escuchar la palabra de Dios, porque yo decía yo, pues si este bebé lo pierdo, pero yo sé que irá a la presencia de Dios y en cambio, pues mi abuelito no, ¿verdad? Porque necesitamos hacer pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Aceptarlo en nuestro corazón. Entonces, pues ahí fue un milagro que yo también recibí y puedo decir que fueron muchas misericordias que Dios tuvo pues, para conmigo, para con nosotros, porque también recuerdo, ¿verdad?, que el tiempo que lo estuvimos llevando a la iglesia, este, al principio lo llevábamos en transporte público, pero después nos decía, pues aquí tenemos camionetas, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Este, pues mis tíos, ¿verdad? Tienen camionetas y decían, no, pues aquí hay camionetas y nos los llevamos. Y yo les doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo recuerdo que pues nos llevábamos las camionetas, ¿verdad? Y recuerdo en aquel entonces, ¿verdad? Que mi esposo no tenía licencia, no tenía licencia y pues gracias a Dios nunca fue que nos detuvieron, ¿verdad? Los tránsitos, a pesar de llevar una camioneta grande, a pesar de no tener licencia. Y pues yo ahí veo, pues yo digo que es la mano de Dios, ¿verdad? Porque ahorita llegamos a salir y a veces sí hay retenes y pues a veces, ¿verdad? Cuando no mi esposo, ¿verdad? Se le llega este, a pasar los días, ¿verdad? De hacer el trámite de licencia, ¿verdad? Pues sí, ciertamente hay dificultades, ¿verdad? Este, eh, una multa o algo así, pero yo recuerdo que en aquel entonces, pues gracias a Dios no hubo nada y pues puedo decir que ahí fue la mano de Dios, misericordia, ¿verdad? Que pues aunque andábamos llevando una camioneta grande y nunca nos detuvieron. Y pues veo la mano de Dios, vi muchas veces, ¿verdad? La mano de Dios también, porque yo recuerdo, ¿verdad? Que en aquel entonces, ¿verdad? Este, pues para yo suplir, ¿verdad? Los gastos, ya sea de gasolina o de transporte público, pues yo recuerdo que en aquel entonces vendía yo zapatos por catálogo. Y yo recuerdo en una ocasión que yo decía yo, no, pues ya va a llegar domingo